Hola mi gente linda, bienvenidos a tu canal de cocina, El Citas Kitchen. Hoy vamos a preparar estos deliciosos muffins de calabaza o zapallo, como le llamamos en mi casa en Colombia. Mira cómo quedan de esponjositos y con un sabor súper rico. En esta receta estaré usando esta calabaza conocida como butternut squash. Su textura es suave como la mantequilla y tiene un sabor como a nuez. Lo primero que haremos es cortarla y le vamos a sacar las semillas. Algunas personas usan estas semillas como snack, de hecho las puedes encontrar en los supermercados, son deliciosas. Después de quitar las semillas, también vamos a quitar estas hebritas y cortamos la calabaza en pedazos pequeños. La vamos a cocinar a fuego medio con un poco de agua hasta que esté bien blandita. Mientras se cocina, vamos a preparar los ingredientes secos. Cernimos una taza y 3/4 de harina. Te estoy dejando las medidas exactas en gramos en la cajita de descripción abajo de este video. A esta mezcla le agregamos 2 cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de canela, 1/4 cucharadita de nuez moscada, 1/4 cucharadita de jengibre. Y una de las cositas que he aprendido de mi mami es que ella siempre cierne los ingredientes secos. También a esta mezcla le vamos a agregar media cucharadita de sal para balancear los sabores. Bueno, mi gente linda, ya han pasado unos 15 minutos, así que vamos a ver cómo está nuestro zapallo. El cuchillo debe entrar así suavecito. Nuestro zapallo ya está perfecto, está bien blandito y ahora lo vamos a sacar de la olla y nos aseguramos de eliminar toda la cantidad de agua posible para que nuestro puré salga con la textura perfecta. No vayas a tirar esta agüita porque es oro puro en la cocina. La puedes congelar y usar en tus sopas, guisos o en lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, la uso para hacerle las sopitas a mi perrito Humberto, que le encantan. Ahora que nuestro zapallo ya está cocido, lo dejamos enfriar y le quitamos la cáscara. Luego lo vamos a pasar por un procesador de alimentos o una licuadora hasta que quede un puré bien suavecito. Lo ideal es que el puré esté bien triturado, sin pedazos grandes, que quede suave, cremoso y así se va a distribuir de una manera uniforme en la masa de los muffins. Para esta receta necesitamos 1,5 tazas de puré de zapallo. Recuerda por favor usar tazas medidoras. En otro recipiente vamos a batir 2 huevos. Le agregamos media taza de aceite. También te estoy dejando las medidas en mililitros en la descripción de abajo de este video. Le adicionamos una cucharadita de extracto de vainilla, 1/4 de taza de leche. La que estoy usando es leche de almendras, pero otro tipo de leche también puede servir. También adicionamos media taza de azúcar morena, 1/3 de taza de azúcar granulada. Batimos bien hasta que todo esté perfectamente mezclado. Y luego añadimos el puré de zapallo. A mí me encanta el zapallo. Cuéntame en los comentarios cómo lo preparas o qué recetas tienes en mente que quisieras compartir con el resto de la audiencia. Por ejemplo, mi mami lo cocina con leche de coco y queda riquísimo. Bueno, ahora añadimos estos ingredientes líquidos a los ingredientes secos y lo hacemos poco a poco. Es muy importante no mezclar demasiado la masa, solo necesario para que los muffins no vayan a quedar pesados. La masa debe quedar espesa pero suave, así como puedes ver aquí. Este molde tiene 12 huequitos y a cada uno le vamos a colocar estos papelitos que van a hacer que los muffins se desprendan mejor después de hornearlos. A mí me gusta rociar un poquito de aceite en los papelitos porque esto ayuda aún más a que los muffins se despeguen fácilmente. Es momento de llenar cada huequito con la masa. La cantidad de masa que hemos preparado en esta receta es perfecta para llenar los 12 huequitos de este molde.
Así que asegúrate de distribuirla de manera uniforme. Estos muffins de zapallo quedan espectacular. Si te animas a probar la receta con otro tipo de zapallo, no olvides contarme en los comentarios cómo te quedó. Ahora vamos a llevar los muffins al horno, que ya debe estar precalentado a 375 grados Fahrenheit, lo que equivale a 190 grados centígrados. Colocamos el molde en el horno y dejamos que los muffins se horneen entre 20 y 22 minutos, dependiendo de tu horno. Mira cómo están subiendo, se ven hermosos mientras se hornean. Han pasado 21 minutos, así que es hora de ver si los muffins están listos. Insertamos un palillo o un cuchillo en el centro de uno de ellos y si sale así de limpio, es señal de que están perfectos. Mira cómo quedaron de espectaculares. Me encanta este color doradito. Ahora los vamos a dejar enfriar en el molde por unos 10 minutos antes de pasarlos a una rejilla para que se enfríen completamente. Aquí quiero aprovechar para agradecerte por acompañarme en este video. Si te está gustando, no olvides darle dedito arriba, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares que también puedan disfrutar y aprender de esta receta. Estos muffins son ideales para un desayuno delicioso o para la lonchera de los niños, son una opción perfecta. Mi gente linda, llegó la hora de partirlos. Ya están fríos y quiero mostrarte cómo quedaron por dentro. La masa se siente bien esponjosita y húmeda. Mira qué belleza. Están realmente deliciosos. Te los recomiendo. Buen provecho, mi gente linda. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!